Lo que hemos visto históricamente en los mercados es que nada sube indefinidamente y nada cae indefinidamente. En este video vamos a hablar de los ETFs del fondo de Cathie Wood, que se llama el ARK Fund. Y recordemos que Cathie Wood es una inversionista muy renombrada por estos días que se inventó unos vehículos financieros a través de los cuales yo puedo invertir en compañías disruptivas, en compañías que le apuestan al futuro de muchas industrias. Recordemos primero qué es un ETF, un Exchange Traded Fund. Un ETF es un derivado financiero que me permite rastrear el comportamiento de un grupo de activos, en este caso de un grupo de acciones. Yo como inversionista tengo la posibilidad de invertir en acciones puntuales. Puedo invertir en Amazon, en Tesla, en Zoom, en Netflix, en Google de manera individual. O también tengo la posibilidad de invertir en estos derivados financieros llamados los ETFs para comprar unas bolsitas enteras. Piensen como una canasta donde hay muchas acciones y yo no tener que comprar cada acción por separado, que eso primero me cuesta mucho dinero y segundo es difícil saber cuáles son las acciones que valen la pena comprar o no. Por eso estos ETFs me permiten diversificar el riesgo e invertir en varios activos al mismo tiempo y rastrear el comportamiento de estos activos. Vamos a la página de ARK Fund, de ARK Invest, que es el fondo de Cathie Wood. En la página de ARK Invest podemos encontrar los distintos ETFs en los que yo puedo invertir hoy en día. Y si miramos acá donde dice Our ETFs, podemos ver que Cathie Wood y su fondo tiene varios ETFs que rastrean distintas industrias. Tiene un ETF que se llama el ARK Innovation, tiene un ETF que se llama el Internet Next Generation, un ETF enfocado en compañías fintech, en vehículos autónomos, en el genoma humano, la revolución del genoma humano, en el espacio, la exploración del espacio, y tiene otros que se enfoca uno en impresiones 3D, otro en compañías únicamente fundadas en Israel y otro que se llama el ARK Transparency ETF. Vamos a uno de estos para entender la naturaleza de qué es un ETF. Vamos al ARK Innovation. El ARK Innovation es un ETF que tuvo una subida espectacular en los últimos meses o años y una caída estrepitosa. Y vamos al objetivo del fondo. Si ustedes leen acá, aquí podemos entender que el objetivo de este ETF es buscar crecimientos de largo plazo en acciones domésticas, en este caso principalmente en Estados Unidos, y algunas acciones de compañías fuera de Estados Unidos que se enfocan en la innovación disruptiva. Ese es el objetivo del fondo. Cuando uno va a ver cómo se ha comportado este ETF en los últimos años, aquí podemos ver la gráfica. Es un ETF que se cotizaba en 40, 42, 45. Antes de pandemia llegó a cotizarse en 54 dólares. En pandemia cayó a 41 y miren lo que pasó de pandemia hacia adelante. Pasó de valer 41 dólares a cerca de 154 dólares. Un crecimiento de casi 4 veces. Es decir, si hubieras invertido a principios de pandemia, y hubieras vendido en el pico más alto, cosa que es realmente imposible de saber cuándo va a ser el valle y cuándo va a ser el pico. Pero también miren lo que pasó después de eso, una caída estrepitosa. Lo que ha pasado con este ETF en los últimos años o en el último año es una caída de más del 60-70% en su valor. Pasó de valer 154 dólares a valer hoy creo que se está cotizando, veamos acá cómo están las acciones. Hoy se está cotizando en 43,42 dólares, es decir, tuvo una caída estrepitosa y esta caída se debió a la caída que han tenido muchas de las acciones de base tecnológica.
Y cuando uno entiende en qué invierte el ARK Invest, veamos acá en qué tipo de compañías invierte ARK Invest. Aquí están los 10 Top Holdings, es decir, las 10 acciones principales en las que invierte este ETF. Ustedes pueden ver acá, invierte en Zoom, en Tesla, en Roku, en WePath, en Crisp, en Teladoc, en Exact Sciences, en Block, Twilio y en Intellia Therapeutics. Esas son las 10 principales acciones que tiene el portafolio de Cathie Wood. Ahora, tiene muchas más acciones. Aquí podemos ver, aquí uno ve, miren la concentración, Norteamérica, principalmente compañías en Estados Unidos, pero también hay Europa Occidental, muy poquitas de África y del Medio Oriente y tal vez una compañía que está en Asia Pacífico. Aquí podemos ver, aquí uno puede descargar cualquier documento si uno quiere profundizar un poquito más para saber en qué está invirtiendo uno el dinero cuando compra un ETF de estos. Y uno puede ir a los Fund Holdings, que es un PDF, descargar este PDF y lo que nos muestra estos holdings es todas las acciones en las que invierte el ARK Innovation ETF. Están las primeras 10 que acabamos de mencionar, pero también están empresas como Coinbase, Shopify, Robinhood, 10x Genomics, ¿qué más hay por acá? Nvidia, Invitae, Berkeley Lights, Dreyfus, Compugen, 36 compañías. Entonces fíjense lo interesante de un ETF, independientemente de si es este ETF ARK o cualquier otro. Con $42, es decir, con cerca de 160.000 pesos colombianos, yo puedo invertir indirectamente en 36 compañías al mismo tiempo. Esa es la naturaleza de los ETFs. Si yo me pusiera a comprar acciones individuales de cada una de estas empresas, necesitaría miles de dólares para poder componer un portafolio de esta magnitud. Comprando el ETF de Cathie Wood, el ARK Innovation, estoy invirtiendo indirectamente en 36 empresas al mismo tiempo con $40. Hoy la acción se cotiza en $43 y como decimos ha tenido una caída estrepitosa, se llegó a cotizar en 156. Eso responde a la caída monumental que han tenido muchas de las acciones del portafolio de Cathie Wood. Creemos que puede ser un buen momento para volver a evaluar este ETF porque está cotizándose a precios de pandemia, incluso a precios de antes de pandemia. Hoy se está cotizando a precios de incluso el 2018 y ha pasado muchas cosas con estas compañías desde el año 2018 al año 2022 y aun cuando soplan vientos de recesión, lo que hemos visto históricamente en los mercados es que nada sube indefinidamente y nada cae indefinidamente. Así que los ETFs pueden ser una buena alternativa de inversión. ¿Cómo compro yo estos ETFs de ARK Innovation? Lo hago a través de una plataforma, un broker en línea. En mi caso uso uno que se llama TD Ameritrade. Ustedes tienen que buscar cuál es el broker que más les conviene, el que menos comisiones les cobra y el que es más amigable en el país de residencia en el que ustedes viven. Así que ahí lo tienen, la naturaleza de los ETFs. En este caso analizamos el ETF de ARK Innovation. A seguir aprendiendo.